Listo, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a continuar con la clase. En la semana anterior habíamos revisado, sí, bueno, hicimos una práctica con el archivo que ustedes habían subido y ahí que se habían realizado las operaciones básicas, ¿sí? Se había subido, se hizo, ¿cierto? Se hizo 5 videos para esta primera práctica y luego 2 videos más para este de aquí de cuadros y gráficos estadísticos. Ahora, en la clase anterior se aumentó en la hoja 1 la función sí, la función sí2 y la función sí3, trabajando con la función sí y obteniendo varios resultados, ¿cierto? Adicionalmente a eso, en la opción de vista preliminar, realizamos o configuramos que la tabla se vea de acuerdo a las normas APA, ¿cierto? Listo. En la hoja 2, en datos y gráficos estadísticos, las tablas las llevamos a normas APA y los gráficos de igual manera. Ya. En la hoja número 3, a ver, déjenme ver, no se me deja aquí. En la hoja número 3 hicimos unas prácticas, ¿sí? Es decir, con otras funciones. Voy a colocar acá, ya. Hicimos funciones con otras fórmulas, ¿cierto? Hicimos operaciones con varias celdas, un rango de valores con una celda específico. Luego hicimos operaciones entre hojas y también aplicamos otra función utilizando el AND y el OR, ¿cierto? Luego utilizamos otro símbolo que era el ampersand, ¿sí? Hicimos una operación entre varias hojas, ya lo dije, y lo último que fue el ordenar, ¿sí? Ahora, a este ordenar le eh, vamos a aplicarle otra forma de ordenar. Aquí le voy a colocar, por ejemplo, eso para que ustedes completen esta práctica. Le voy a colocar aquí valores, valores cualquiera, ¿sí? Vamos aquí a colocarle la lupa para que puedan ver mejor. Ah, no, aquí ya la tengo. Ya, ahí estamos, ¿cierto? Ahí se alcanzan a ver. Listo, listo. Entonces, miren, aquí a esos datos le he aumentado unos valores. Voy a poner una pequeña marca a estos datos con esos valores. ¿Por qué? Voy a hacer nuevamente la parte de ordenar, pero quiero ver que al momento de ordenar me los ordene con los valores completos, ¿sí? Digamos que quiero ordenar estos datos, estos nombres, los voy a ordenar de la Z a la A, ¿sí? Ordenar de la Z a la A, le doy clic aquí y me sale ampliar la selección. En este caso le voy a dar clic donde dice continuar con la selección actual, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Le voy a dar clic en ordenar y miren, ¿sí? ¿Qué pasó? Me ordenó los valores, ¿sí? Aunque no están bien ordenados, pero lo ordenó y los valores me los dispersó, es decir, no están junto con donde era, ¿sí? Voy a mandar a ordenar de la A a la Z nuevamente, sin continuar con la selección, ¿sí? Aquí sí está con los valores como es debido, y nuevamente de la Z a la A sin continuar con la selección. Listo. Ahora sí lo ordenó bien, ¿sí? Pero los valores siguen sin ser los correctos. Darle control Z para colocarlos como estaban en un principio, ¿ya? Ahora, la forma correcta de ordenar un listado con valores siempre va a ser agarrar todos los valores y en el momento de ordenar esos datos, escoger ampliar la selección. ¿Qué quiere decir eso? Que va a agarrar los valores que están continuos, ¿sí? ¿Sí ven? Ordenar de la Z a la A,
ampliar la selección y ordenar, ¿sí? Miren, aquí está ordenado de la Z a la última es S, y si se dan cuenta los valores no cambian, ¿sí? Se mantienen igual. Vuelvo a ordenar de la A a la Z, ampliar selección y listo. Estamos. Listo, voy a guardar y con esto culminamos esa práctica. Entonces, para la siguiente tarea que les voy a subir al aula virtual, ustedes me van a subir este archivo tal cual como está aquí terminado, ¿sí? Hasta aquí con los valores me lo van a subir, ¿sí? Sí, del video de la clase anterior con el de ahorita, ¿sí? Ese archivo me lo van a subir, un archivo o un enlace. Debajo de ese archivo van a dar un par de enter y ahí me van a subir el siguiente archivo, que es la práctica que vamos a hacer sobre tablas dinámicas, ¿sí? Este de aquí ya está terminado, lo guardamos. Ahora, voy a explicar ahorita cómo se trabaja con tablas dinámicas. En el aula virtual, si ustedes ingresan al aula virtual, vamos a bajar un poco. Recuerden que aquí arriba, en la parte donde dice clases grabadas, es donde se está colocando los videos de las clases que se está haciendo las prácticas, ¿no? Aquí tenemos el video de la semana anterior, del 14 de enero, ¿sí? Ahorita este video se lo voy a subir debajo de este de aquí. Listo. Ahora, ¿dónde van a encontrar el, el archivo con el cual se va a trabajar? Entonces, vamos a bajar a la unidad 3, ¿sí? Y aquí, en la última parte del último video, ¿sí? De Excel, de la segunda práctica, aquí está el archivo, miren. Aquí dice para práctica de tablas dinámicas. Dice, ¿qué es lo que van a hacer? Van a dar clic aquí donde está este archivo y se les va a abrir una nueva pestaña, ¿sí? En esta pestaña van a dar clic donde dice archivo y luego van a dar clic donde dice descargar. Cargar y luego donde dice Microsoft Excel. Y listo. Aquí se me descargó el archivo. Voy a descargas, ¿sí? Y aquí tengo el archivo. Recuerden que ese archivo deben de ustedes cambiarle de acuerdo al nombre que le diga la práctica. Deberá decirle sus apellidos, guión bajo, su nombre, guión bajo, tarea, guión bajo, el número, el número de la tarea o de la práctica que se está realizando, ¿sí? Listo. Teniendo ya este archivo, vamos a proceder a hacer la práctica. Ya cierro esto y procedo a hacer la práctica. Sí, en esta práctica me van a subir ustedes dos enlaces, como les estoy indicando. El primer enlace es del archivo que completamos la clase anterior con los datos que escribí ahorita. Ese es uno. Y debajo de ese enlace me van a subir el enlace de este archivo de la práctica de tablas dinámicas. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Listo. Entonces, abro el archivo. En este caso, este archivo se va o va a contener lo siguiente. Vamos a habilitar edición y listo. Miren, si se dan cuenta, aquí tenemos un archivo que se encuentra todos estos datos. ¿Sí? Todos estos datos, ¿se acuerdan que vamos a tomar el ejemplo de la clase anterior? Les había indicado yo en la clase anterior que estamos haciendo como un ejemplo que ustedes, suponiendo que tienen un taller de mecánica industrial y están manejando ya sea los materiales o ya sea es decir, las ventas de lo que están haciendo, los materiales que realizan, en cuánto lo venden, en qué lugar lo están vendiendo y todo aquello, ¿cierto? Listo. Y tenemos una tabla de esta manera, miren. ¿Sí?
Aquí he tomado el ejemplo, en cambio, de un X distribuidor en donde distribuyen los cantones, sí, diferentes cantones, diferentes zonas, el número de ventas que se tiene, la forma de pagos y la categoría. Dentro de la categoría están electrodoméstico, informática, audio y televisión, forma de pago, contado y tarjeta de crédito, venta, los valores que se venden en cada una de las opciones que mencioné, la zona norte, sur y centro, y por último los cantones. Diferentes cantones en cada una de las zonas. Listo. Entonces yo aquí tengo estos datos. ¿Se acuerdan la semana anterior cómo ordenábamos estos datos en una tabla? Listo, dígame los pasos para yo estos datos llevarlo a una tabla. Ahorita nos vamos a alejar un poco de las normas APA, no vamos a trabajar con normas APA, sino que vamos a crear una tabla normalita, ¿sí? Sin una tabla con un estilo cualquiera que no sea la norma APA. Listo. ¿Cuáles eran los pasos? Primero, seleccionar, ¿cierto? Listo. Entonces me coloco en la celda A1. ¿Qué icono debe de aparecerme? ¿Cierto? Ahí está. Una cruz blanca gruesa, ¿cierto? Listo. Entonces comienzo a seleccionar. Doy clic en la A1, mantengo presionado, ¿sí? Y comienzo a bajar hasta mi último dato. Por ejemplo, ahí me pasé, subo y ahí llego, ¿cierto? Listo, suelto. Ahí tengo ya seleccionado todos mis datos. Listo, ¿cuál es el siguiente paso? Correcto. Voy a la siguiente opción insertar. Luego, tabla, correcto, listo. Luego de ahí, damos clic en aceptar. Verifico que esté el visto en tabla tiene encabezado, ¿cierto? Y doy clic en aceptar. Listo. Ahí tengo mi tabla, ¿cierto? Ya. Digamos que yo quiero saber, por ejemplo, cuánto se vendió, ¿sí? Cuánto se vendió en el cantón de Esmeraldas, en la categoría informática y al contado, cuánto se tiene. Yo aquí puedo hacer un filtro, ¿cierto? Vamos acá. ¿Qué cantón dije? Ah, listo. Entonces aquí vamos a seleccionar el Esmeraldas. Listo. Ahí tenemos. ¿Qué tipo de categoría? Informática. Listo. ¿Qué forma de pago? Listo, contado. Ya. Listo, ahí tenemos, ¿cierto? Ahí tenemos los valores. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí me da dos valores. ¿Sí? Ahora, para ustedes poder tener ese valor, ¿qué les tocaría? Sumar estos dos valores, ¿no es cierto? Para poder dar un valor. Listo. Vamos a volver como estaba la tabla. Vamos a regresarlo como estaba, seleccionar todo, aceptar. Si se dan cuenta aquí arriba que aparece una figurita como un embudo, ¿cierto? Eso significa, si alcanzan a ver, aquí, allá arriba. ¿Sí? A lo que se ve ese embudo significa que hay un filtro. ¿Sí? Ahí. Entonces, cada vez que usted vea un embudo significa que ahí hay un filtro. Entonces, vamos a volverlo a que nos muestre todos los datos. ¿Sí? Es un filtro. Es un embudo eso. Ya, si está solo la flecha significa que no hay filtro. Miren, si aparece, miren, observen, si aparece esta flecha, significa que no hay filtro, que ya está todo bien. ¿Estamos? Listo. Vamos guardando. Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver la diferencia de estos datos que tengo aquí a cómo yo voy a llevar estos datos a una tabla dinámica. Y van a ver cómo esos datos que vemos de así de manera general o de manera global, cómo se resume en una tabla más pequeña. Listo.
Entonces, para aquello yo necesito llevar esto a una tabla dinámica. ¿Cómo lo hago? Doy clic aquí dentro de mi tabla, luego doy clic donde dice insertar y luego ya tabla ya no puedo insertar porque ya la tengo creada, ¿cierto? Aquí tengo la opción tabla dinámica y tablas dinámicas recomendadas. En este caso voy a coger tabla dinámica. Doy clic aquí arriba en tabla dinámica. Listo. Si se dan cuenta, miren, me aparece un recuadro y acá me aparece una opción. Aquí me dice tabla o rango. Me dice tabla 1. Yo puedo hacer esto de dos maneras. La primera que fue haber creado la tabla y la segunda haber hecho lo que antes hice. Seleccionar todos los datos, ¿sí? Luego ir a insertar y directamente a tabla dinámica en vez de tabla. Cualquiera de los dos datos, perdón, cualquiera de las dos formas es valedera. Lo que va a cambiar aquí es el nombre. Aquí, por ejemplo, como estamos en una tabla creada, le aparece tabla 1. Si no tuviéramos la tabla, le aparecería lo que en antes veíamos. Signo dólar A, signo dólar 1, dos puntos, signo dólar E, signo dólar 50 y pico o 60 y pico, que es donde termina, ¿cierto? Que sería el rango. Ahora, ¿dónde voy a insertar esto? Aquí me dice, ¿en dónde quieres colocar la tabla dinámica? Le voy a coger donde dice hoja de cálculo existente. Yo la puedo mandar a una nueva hoja de cálculo, pero no, yo la quiero colocar en esta misma hoja para poder ver la diferencia de esta tabla que tengo aquí con la tabla dinámica que voy a generar ahorita, ¿sí? Yo puedo darle clic aquí arriba y puedo yo mover esta tablita, esta pestaña, ¿sí? Listo, ¿dónde yo voy a insertar mi tabla dinámica? Me voy a ubicar en mi celda G5. Me coloco aquí y aquí veo, miren, G5. Perdón, en la G6 la vamos a colocar. Aquí, G6. ¿Ya? Listo. Entonces, ustedes aquí donde dice ubicación, aquí ustedes deben de verificar que les diga hoja de cálculo existente, en el número de la hoja y la celda G6. ¿Sí? Listo. Entonces aquí ya tengo configurado. Doy clic ahora en aceptar. Listo. Si se dan cuenta, aquí me aparece donde va a ir mi tabla dinámica. Y acá a un costado me aparecen los campos que yo tengo generado. Miren, por ejemplo, me aparece el campo cantones, zona, venta, forma de pago y categoría, que eran los 5 campos que tengo en la tabla. Y acá abajo me dice arrastrar campos entre las áreas siguientes. ¿Sí? ¿Cuáles son las filas? ¿Quién me dice cuáles son las filas? Correcto, las que van horizontalmente. Listo. Yo en forma horizontal voy a mandar lo que son los cantones, voy a arrastrar cantones a filas, ¿sí? Por ejemplo, aquí me aparece una flecha, miren, ¿sí? En esa flecha son justamente lo que se tiene, ¿sí? Soy clic a cantones, miren que me aparece la flecha de mover, el icono de mover. Doy clic en cantones y lo arrastro aquí en filas y lo suelto, ¿sí? Y miren cómo acá mi tabla me va apareciendo, ¿sí? Ahora, agarro zona y lo voy a bajar justamente ahí también en filas, ¿sí? Y suelto. Miren cómo acá me va apareciendo, ¿sí? Ahora, en columnas, ¿cuáles son las columnas? Las que van verticalmente, correcto. En columnas voy a colocar en cambio lo que son categorías, ¿sí? La categoría la voy a mandar a columnas, suelto. Vamos a verificar, miren cómo va quedando aquí mi tabla. Están todas las columnas, audio, televisión, electrodoméstico e informática. Listo. Aquí en valores voy a enviar la que dice ventas, ¿sí? Que son el dinero, ¿cierto? Venta lo voy a llevar aquí a valores y sueldo. Miren cómo se va ordenando acá esta tabla, ¿sí? Y por último, forma de pago lo voy a llevar a filtros.
Doy clic aquí y lo llevo a filtro. Listo. Miren ahora cómo quedó mi tabla. ¿Sí? Voy a dar clic acá afuera. Voy a quitar la lupa un poquito. Miren la diferencia. Miren lo que teníamos antes, todos estos datos, a cómo se redujo en una tabla más pequeña. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Miren esta tabla pequeña. Aquí, por ejemplo, veo que se me está repitiendo la zona sur, acá abajo, la zona norte, también acá. Yo puedo ordenar estos datos. ¿Cómo lo hago? Le doy clic a la tabla. A lo que le doy clic a la tabla me aparecen nuevamente las columnas y yo aquí la puedo ordenar. Donde dice zona, la voy a subir acá cantones. ¿Sí? Subo zona y dejo cantones abajo. Miren cómo me agrupó ahora de una mejor manera. Centro quedó Esmeraldas, norte quedó Eloy Alfaro Río Verde y sur Atacama y Moino. ¿Estamos? Y miren acá ya los valores. Entonces miren cómo quedó aquí mi tabla. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando sacamos de Esmeraldas? ¿Se acuerdan? Y me daban los valores y yo les decía que me debían de sumar. Miren, aquí ya me lo da el valor total, sumado. ¿Sí? Ya no necesito yo enviarle a sumar para que me dé ese valor. ¿Sí? Listo. Ahora, así como tenemos esta tabla, yo puedo insertar también un gráfico dinámico. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué la palabra dinámica. ¿Sí? Entonces aquí tengo ya mi tabla dinámica, ahora voy a insertar mi gráfico dinámico. Subo y aquí hay la opción donde me dice analizar tabla dinámica. Doy clic aquí en analizar tabla dinámica. Si yo voy aquí, miren, me aparece donde dice gráfico dinámico. Doy clic aquí donde dice gráfico dinámico, ¿sí? Aquí me pide que escoja el tipo de gráfico. Voy a escoger este de aquí, columnas agrupadas, y voy a dar clic en aceptar. Y listo, miren mi gráfico. Voy a acomodar mi gráfico, ¿sí? Aquí debajo de mi tabla. Y ahora sí voy a hacer lo mismo que les dije en antes. ¿Qué cantón les dije que quería filtrar? Esmeralda, ¿cierto? Hago lo mismo que hice en antes. Doy clic en cantones, escojo Esmeraldas, aceptar. Listo, miren, aquí me aparecen las tres categorías. ¿Qué categoría les dije? ¿Cuál es la categoría? Vale. Informática, ¿cierto? Y aceptar. Listo. ¿Y qué forma de pago? Al contado. Listo, escojo contado y aceptar. Miren, si se dan cuenta, si se dan cuenta, aquí como donde está el embudo, es porque justamente está ahí realizado el filtro. Ahora miren cómo me quedó mi gráfico. ¿Sí? Esmeraldas, informática y el valor. Y miren mi tabla. ¿Sí? Si se dan cuenta, y por eso viene la palabra de dinámico. ¿Sí? Porque tanto el gráfico como la tabla, ¿sí? En el momento que yo comienzo a filtrar, automáticamente me reduce los valores o me da lo que yo quiero ver. En este caso, me da de una cuánto se vendió aquí en el Cantón de Esmeraldas, el total del valor de informática y el total general, ¿sí? Al contado. ¿Estamos? Si yo quiero volver todos esos datos como estaban, miren, voy aquí en contado, escojo todas, aceptar, miren cómo cambian los valores. Si voy aquí a categoría, escojo todas las categorías, aceptar, miren, se muestra aquí todas las categorías y miren mi gráfico, ¿sí? Todas las categorías, ¿sí? Voy acá, pongo todos los cantones. Ah, no, perdón. Aquí está en la zona. Escojo aquí cantones. Ahora sí, escojo todos los cantones. Y aceptar. Y listo, miren. Ahí tenemos el gráfico completo
con nuestra tabla completa. ¿Estamos? Entonces, ahí viene la gran diferencia de cómo utilizamos una tabla dinámica con gráficos dinámicos a diferencia de una tabla normal, ¿sí? Entonces, ¿qué datos a ustedes les parece mejor o más apreciable? Lo que tenemos acá, todo este listado, o ya algo mucho más específico como esto de aquí. ¿Cuál de lado le pareció mejor? ¿La tabla o lo que obtuvimos con tablas dinámicas? Con tablas dinámicas, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de cómo nosotros podemos resumir un sinnúmero de datos a algo más específico con una tabla dinámica. ¿Sí? ¿Sí? Nos da el cuadro, ¿cierto? Al mismo tiempo nos da el gráfico dinámico. ¿Sí? Listo, chicos. Con esto de aquí terminamos entonces la segunda práctica de Excel y con esto terminamos la unidad de Excel. ¿Sí? Listo.